Acto que, como sabéis, es contra el acuerdo social y económico que ha firmado el Gobierno con los dirigentes de la patronal y de Comisiones Obreras y UGT, y que para nosotros es un acuerdo que es bastante negativo para el conjunto de los trabajadores de este país, porque una de las cuestiones en las que se desarrolla más es una auténtica agresión muy importante a las pensiones públicas en nuestro país. Entonces, todo esto, este acto sabéis que lo convoca la plataforma de sindicalistas contra el acuerdo social económico, además del Comité de la Zona Sur contra los despidos, en el que participamos la agrupación de Getafe del Partido Comunista de España y también el Partido Obrero Socialista Internacionalista, el POSI, y en esta convocatoria han participado y han apoyado este acto la Asociación de Estudiantes La Sorbona de la Universidad Carlos III de Madrid y la Juventudes Comunistas. Para empezar, os voy a contar un poco brevemente la campaña que hemos estado haciendo en contra de este acuerdo que ataca las pensiones, y luego vamos a contar con las intervenciones de Xavier Arrizabalo y de Ricardo Rodríguez, que ahora os presentaré. Nosotros lo que hicimos fue, aquí en Getafe, en la zona sur, comenzamos hacia noviembre, diciembre, elaboramos una carta dirigida a Ignacio Fernández Toxo, al secretario general de Comisiones Obreras, y lo hicimos un grupo de militantes y de afiliados a Comisiones Obreras en el marco del sindicato, en el marco del sector crítico de comisiones, porque nos parecía que en ese momento, después de la huelga general que hicimos el 29 de septiembre en contra de la reforma laboral, no veíamos que la dirección de nuestro sindicato estuviera haciendo bien las cosas. Y digo bien en cuanto a que nos parecía que había una ausencia de nuevas convocatorias, había una ausencia de nuevas movilizaciones para continuar exigiendo al Gobierno la retirada de la reforma laboral. Y sobre todo nos parecía preocupante también que el Gobierno había anunciado que sí o sí iba también a decretar una reforma del sistema de pensiones que nos parecía muy peligroso, por lo que decíamos antes, y que nos van a explicar ahora Xavier y Ricardo, por lo negativo que es para el conjunto de los trabajadores. Bueno, empezamos a dar a conocer esa iniciativa, esa carta. Enseguida 125 afiliados y sindicalistas a distinto nivel, la mayoría delegados o miembros de ejecutivas de distintas federaciones de comisiones obreras, comenzamos a promover esta carta que se titulaba Ni así ni de ninguna manera, y que lo que venía a decir era que era necesario continuar las movilizaciones y que sobre todo era muy preocupante que no se fuera contundente a la hora de decir al Gobierno que de ninguna de las maneras teníamos que entrar a negociar el tema de las pensiones y que de ninguna de las maneras teníamos que continuar, deberíamos de seguir continuando el rechazo a la reforma laboral. Entonces, posteriormente, pedimos una cita, una delegación de estos sindicalistas que firmaban esta carta con la Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras. Nos recibió Antonio del Campo y Laura Piñuel. Antonio del Campo es secretario de Organización de Comisiones Obreras, y en esa reunión estos compañeros del sindicato nos vinieron a confirmar que efectivamente estaban tratando de llegar a un acuerdo con el Gobierno. Ellos decían que el planteamiento que nos hacían y el planteamiento que también nos decían otros dirigentes del sindicato era que era necesario ceder en el tema de las pensiones, hacer un acuerdo global en el que se tocara en el tema de la reforma laboral, la cuestión de la negociación colectiva, y que era necesario que en el tema de las pensiones cediéramos en algunos asuntos para poder conseguir mejoras o para conseguir rectificaciones en la reforma laboral o para conseguir bloquear algunas de las agresiones que también quieren hacer con la negociación colectiva, con el sistema de convenios que tenemos en este país. Posteriormente, pues conocimos que el acuerdo que efectivamente nos temíamos que pudiera hacer Comisiones Obreras y UGT fuera como el que pensábamos, es decir, que fuera un acuerdo en el que hubiera importantes recortes a las pensiones. Ya sabéis que estamos hablando ya de enero, febrero, en donde había una gran cantidad de filtraciones de informaciones a la prensa, donde ya se planteaba que las agresiones a las pensiones podían ser o bien por el aumento del periodo de cálculo de los últimos años para calcular la pensión,
o bien por otras vías que nos parecían graves y que los sindicatos en general habían estado diciendo hasta ese momento que suponían recortes a las pensiones muy importantes. Se planteaba que aumentar de 15 a 25 años el cálculo de la pensión podía suponer en muchos casos un 15 o un 20% de reducción de la pensión global. Además, sabéis que estábamos haciendo una campaña y que estábamos diciendo que no queríamos lo que planteaba el gobierno de aumentar la edad de jubilación a los 67 años. Pero veíamos que en las declaraciones se dejaba siempre, había forma de hablar que daban pie a que era posible que si, por ejemplo, el aumento de la edad de jubilación a los 67 años, si no fuera de manera general o obligatorio, pues sí que se podía entrar a aceptar el asunto. Esas declaraciones nos asustaban y era por lo que seguíamos promoviendo esta campaña dentro del sindicato para exigir a nuestra dirección que de ninguna de las maneras aceptara un recorte a las pensiones. Pues bien, al final nos encontramos con que, ya digo, con que se firmó ese acuerdo y entonces lo que hicimos fue, a través del blog que creamos, difundir esta carta y exigir y plantear a la dirección que queríamos que retiraran la firma de ese acuerdo. Lo que hicimos fue promover la firma, que en todas las acciones sindicales que fuera posible se dirigieran comunicados y resoluciones a la dirección del sindicato para exigir que se retirara la firma de ese acuerdo. En una primera instancia, antes de la firma, pues se decía que no se aceptaran esas cuestiones y nos encontramos con que el blog tuvo bastante repercusión y bastante éxito. Nos hemos encontrado con más de 12.000 visitas a ese blog que promovía estas posiciones. Nos hemos encontrado con decenas de resoluciones de secciones sindicales, de comisiones obreras que han estado diciendo que no querían que se recortaran las pensiones y que no querían que nuestro sindicato plasmara su firma en ese tipo de acuerdos. Nos hemos encontrado también que ha habido un gran apoyo a esta iniciativa porque grupos de trabajadores, incluso muchos no afiliados a comisiones obreras, nos firmaban la carta, decían que se las enviáramos a los dirigentes de comisiones obreras. Y posteriormente lo que nos planteamos fue organizar un encuentro estatal, un primer encuentro estatal de todos los compañeros de distintas ciudades, de distintas provincias que habían participado en esta exigencia, en este clamor dentro del sindicato para decir que había que continuar las movilizaciones, que había que continuar exigiendo la retirada de la reforma laboral y que era inaceptable que nuestro sindicato firmara un recorte a las pensiones con el gobierno y la patronal. Este encuentro finalmente se celebró en el Ateneo de Madrid el 19 de febrero. En este encuentro lo que hemos decidido es continuar la lucha contra este acuerdo de dos formas. En primer lugar, ampliando dentro de nuestros sindicatos, ya ampliando a UGT también, porque hemos conocido que finalmente este acuerdo donde se ha votado ha sido en los consejos confederales de Comisiones Obreras y de UGT. En los dos órganos máximos de estos sindicatos se ha votado con un 10% de sus miembros que han rechazado este acuerdo y nos parecía que era muy importante que no solo en Comisiones Obreras diéramos esta batalla, sino que en UGT también lo hiciéramos. Y ya digo que en este encuentro lo que aprobamos fue, continuar la pelea de dos maneras. Dentro de nuestros sindicatos, con una nueva carta dirigida a Toso y a Méndez, que queremos que 500, al menos en una primera fase, 500 afiliados de Comisiones Obreras y 500 afiliados de UGT se dirijan nuevamente a ellos para exigir la retirada de la firma del Acuerdo Social y Económico. Y por otro lado, fuera del sindicato, a nivel general, también ya sabéis que ahora lo que hay es que, se ha firmado este acuerdo, pero ahora hay todo un trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en el que se va a estar discutiendo cómo se plasma el acuerdo que han firmado en un decreto, en una ley que tendrán que votar. Por lo tanto, también habrá que dirigirse, nos parecía que también era importante dirigirnos a los diputados y a los senadores, al Parlamento y al Gobierno, para decirles que no aprobaran una ley que recorte las pensiones. Y por lo tanto que en todas aquellas manifestaciones y movilizaciones que todo tipo de organizaciones sociales y sindicales pues convocaran al efecto, pues nosotros también queríamos participar y queríamos llamar a que acudiera el conjunto de los trabajadores. Entonces es en este marco que en esta iniciativa que hemos decidido aquí en Getafe organizar este acto. Durante las últimas semanas nos siguen llegando al blog de la Carta Toso, nos siguen llegando comunicados
resoluciones de secciones sindicales de Comisiones Obreras y de UGT, nuevas firmas de trabajadores, de grupos de trabajadores que siguen diciendo que Comisiones y UGT retiren la firma y que los diputados no aprueben este recorte a las pensiones. En líneas generales hay muchos compañeros que nos dicen que esto es un combate muy complicado, muy difícil, porque ya está hecho, porque no es posible cambiar la firma de Tojo y de Méndez, o porque es muy difícil que el Congreso de los Diputados modifique lo que ya está, digamos, encarrilado. A nosotros lo que nos parece es que lo que es inaceptable es que nos quedemos parados, que no hagamos nada, porque nos parece que es posible cambiar la situación. Nos parece que estamos observando que dentro de nuestras organizaciones sindicales hay un rechazo absoluto a la firma de este acuerdo que recorta las pensiones. Hemos conocido incluso en la prensa capitalista, estamos conociendo que las encuestas dan que la mayoría de la población está en contra de que recorten su pensión o de que dificulten el acceso, que sobre todo, ahora nos lo explicarán Xavier y Ricardo, nos va a complicar la vida a la gente mucho más que a partir de los años nacidos, a partir de los años 60. Es a la gente a la que nos vamos a ver en una difícil tesitura para tener una pensión completa como teníamos hasta ahora, y sobre todo en un acuerdo que fundamentalmente lo que va a suponer es un recorte de las pensiones para la mayoría de la población, y que lo que supone es una invitación forzosa a que nos hagamos planes de pensiones privados. Es verdad que el otro día nos decía un dirigente del sindicato que en este acuerdo no se habla nada de las pensiones privadas, y claro, es que no hace falta que se hable de las pensiones privadas. Si sabemos que la mayoría de los trabajadores a partir de una edad, vamos a tener un 20, un 30% menos de pensión, o que va a ser muy difícil que podamos tener una pensión, está claro que esto es una invitación forzosa a que complementemos la pensión pública que podamos tener con una pensión privada y que vayamos ya metiendo 200, 300 euros todos los meses en un plan de pensiones de un banco o de una aseguradora. Ese es el objetivo que tenían, y es un poco lo que nos van a explicar, ya digo, Xavier y Ricardo. Nos parece que es importante invitaros a todos a que participéis de alguna forma en esta iniciativa. Ya digo, los que seáis afiliados a Comisiones Obreras y UGT, que sigamos exigiendo en las asambleas de delegados que está habiendo que ese acuerdo no se tenía que haber firmado, que sigamos exigiendo que se retire la firma, y fuera que a todas aquellas convocatorias que va a haber en las que debemos participar, pues que acudamos, que intentemos que otros compañeros vayan, y que sigamos exigiendo que el Congreso no apruebe esta medida. Hemos conocido también hace poco y luego habrá compañeros que hagan propuestas sobre este tema, hemos conocido hace poco cómo en los países del Magreb, en Egipto, en Túnez, en Libia, está habiendo auténticas insurrecciones, revoluciones en países que tenían regímenes dictatoriales que parecían inamovibles, que parecía imposible que cambiara nada en esos sitios. Y de repente la gente se ha organizado, ha utilizado a sus sindicatos, ha utilizado a sus organizaciones y ha salido a la calle y ha derribado y está derribando a esos regímenes. Entonces nos parece que esto es esperanzador, y es por eso que no nos podemos lamentar. Tenemos que empezar a organizarnos y tenemos que empezar a luchar para que estas agresiones se paralicen y para que consigamos revertirlas. Y bueno, no me enrollo más. Xavier Arrizabalo va a hablar a continuación, es profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. Entre algunos de los trabajos que ha hecho y que ha estudiado está el de la situación económica de los países de América Latina, y en particular sobre Chile, donde ha estudiado también cómo la dictadura de Pinochet sirvió, entre otras cosas, o fundamentalmente, para acabar con el sistema público de pensiones, y cómo se utilizó la dictadura para imponer por la fuerza esta gran agresión a los trabajadores. Xavier a continuación nos va a explicar un poco en qué marco se circunscribe la agresión que supone el acuerdo social y económico en cuanto a las pensiones, y luego posteriormente cerrar un poco la puerta, porque si no nos van a dar aquí nos van a dar aquí el jacobeo los amigos y amigas que están aquí cantando. Muy bien, pero muy inoportunamente también, porque que nos hayan contraprogramado de esta manera el acto. Entonces, bueno, después de Xavier va a hablar Ricardo Rodríguez, que es trabajador y funcionario de la agencia tributaria, y también es escritor y poeta, y yo creo que es también militante comunista, y nos va a explicar sobre todo más cómo funciona el acuerdo social en cuanto a en qué consiste y cómo ataca las pensiones y cómo nos niega derechos que hasta ahora teníamos. Así que Xavier a continuación y luego Ricardo. Muy bien.